Hola, bienvenidos al segundo episodio de Inoportunos, este espacio de diálogo e intercambio de ideas entre David Díaz y Jorge López, que está diseñado con el fin de reflexionar sobre conceptos de la psicología y tratar de enlazarlos con cuestiones de la vida cotidiana y de una manera muy asequible, en confianza, a manera de charla. Sale entonces, hoy es el segundo episodio de Inoportunos, donde hablaremos de la incertidumbre. Como recordarán, en la primera emisión, David lanzaba la pregunta sobre de qué hablar, y nos pareció importante justamente hablar de la incertidumbre. Pero bueno, David, como tú lanzabas la pregunta, ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es la incertidumbre? ¿De qué manera hablar o comenzar a hablar de la incertidumbre? Que a mí me causaba mucha incertidumbre cómo comenzar justamente. Pues sí, y mi respuesta también es muy incierta. La verdad es que no sé. Am, en un primer momento pensamos en el tema de incertidumbre porque es algo que de una u otra forma está muy en boga en estos tiempos de COVID. Las personas en general no sabemos muchas cosas en cuanto a lo que va a pasar y en cuanto a lo que está pasando en general. Y si pudiéramos definir incertidumbre, pues creo que es por definición contraria. La incertidumbre es lo contrario a la certidumbre o a la certeza, que es el saber. Entonces, pues en esta época no sabemos muchas cosas. Y creo que es importante que nos detengamos a reflexionar al respecto sobre qué sí sabemos, qué no sabemos, qué creemos que sabemos, pero no sabemos. Y sobre todo qué efectos tiene sobre nuestra salud mental el saber o el no saber o el creer que sabemos. Pero, pues en esencia, el capítulo de hoy para nosotros también es una incertidumbre. Tratamos de vislumbrar los aspectos más importantes que queremos abordar, pero a final de cuentas, siendo un tema tan amplio, mejor trataremos de dejar que la incertidumbre se vaya definiendo por sí misma. ¿O tú cómo ves? Sí, justamente me gusta esto que mencionas al respecto de la necesidad de certezas, de respuestas en la vida y luego con esta noción o con esta visión de la vida de tratar de tener las respuestas y no dejar que surjan las preguntas, creo que nos perdemos esta capacidad de sorpresa ante la vida y lo mencionas. En estos tiempos hay muchas incertidumbres, que voy a comer mañana, voy a trabajar, cuándo vamos a regresar a nuestra vida o si es que vamos a regresar a una vida como la llevábamos previo a esta contingencia. Pero, ¿sabes? Creo que paradójicamente lo único que prevalece en la vida es la incertidumbre, el no saber. Porque yo pregunto, ¿realmente estamos seguros en la vida de algo? Creo que lo único que no cambia en la vida es estos constantes cambios. Lo que no cambia perece y lo que perece se extingue. Y yo creo que desde ahí entender sí, la incertidumbre, ¿no? Como esta condición inherente a la vida donde realmente pues no hay nada certero o no existe la certeza en general en la mayoría de los casos en la condición humana. En ese sentido y a propósito de la contingencia, creo que ha evidenciado que realmente somos seres finitos ante circunstancias y condiciones en la vida que nos sobrepasan y que nos transgreden, nos trascienden y pues evidencia lo poco que influye quizá nuestra condición humana y mínima en este funcionar universal. Claro, y de esto que mencionas surge algo muy interesante, ¿no? Que es la ilusión de certidumbre. Am, la pandemia en cierta forma no cambia el mundo en muchos de estos aspectos en relación a la certidumbre porque como dices, antes ya existía este no saber qué va a pasar. Estuviera o no la pandemia, yo no sé si mañana me voy a morir. Yo no sé si mañana voy a conservar mi trabajo, me pueden correr de repente, pueden pasar mil cosas el día de mañana que no están bajo mi control
Y sin embargo, antes de la pandemia dábamos por sentadas muchas cosas. Como hablábamos la sesión pasada, nuestro cerebro le gusta mucho sentirse como en control, sentir que todo está bajo control. Y por ello se hace de la vista gorda en muchas cosas o asume y presupone muchas cosas que realmente no son tan fijas, ¿no? Nosotros hacemos planes de aquí a 10, 20 años, asumiendo que vamos a seguir vivos para entonces, que todo va a estar bien para entonces, y realmente no es algo que esté de manifiesto o que esté ya de por sí dado, pero a nuestro cerebro le gusta mucho pensar que sí, y entonces por eso, en parte, el estrés de esta época viene por ello, porque ya no es tan fácil asumir las cosas. Ya de pronto la realidad es un poco más obvia y un poco más, está un poco más en nuestras narices. Ya no es tan fácil eludirla en ese sentido y por eso es más fácil que nos estresemos al respecto, porque ya no le podemos subir tanto a esa incertidumbre. Siempre tenemos esa necesidad de sentir que estamos bajo control y ahorita no es tan fácil lograrlo. Sí, claro, sin duda. Y esto que mencionabas me hace pensar en una frase a propósito de las frases de Alejandro Dolina, que decía algo así como, amar es cada día crearse falsedades compartidas. Y él lo plantea para la idea del amor, que también es otro tema, pero creo que funciona esta frase para todas las situaciones de la vida cotidiana. Realmente me parece que vivir es crearse falsedades compartidas todos los días con las personas que están a mi alrededor, con la señora de la tienda, con las personas que trabajo, con mi familia. Nos creamos la falsedad compartida de que vamos a saber qué comer mañana, de que tenemos la certeza de que vamos a continuar en nuestro trabajo, de que en el tema del amor, de que la otra persona nos ama, idílicamente con todas las fuerzas de su alma, y más bien son falsedades, la idea ilusoria que cada uno creamos en nuestra mente como resultado de nuestras experiencias, sueños, metas, ideales, y que las compartimos con otro, pero con otra persona. Pero, ¿sabes? Eso me parece una visión muy interesante porque creo que esta idea, este punto de encuentro entre el momento en que yo pueda compartir lo que creo, que a fin de cuentas se funda quizá en, en cuestiones o en situaciones de las que yo no estoy seguro esté y las pueda compartir con alguien más, no sé, este punto de encuentro me parece muy interesante el cómo estas dos falsedades se pueden compartir y eso nos da la ilusión de que hay más certezas en la vida. No sé, a mí me parece muy interesante y quizá poniéndolo en cuestiones prácticas, no sé, creo que tú y yo tenemos la idea compartida que quizás sea así, claro, una falsedad de que, no sé, con lo que podamos hacer desde nuestros ámbitos de competencia, desde el lugar en que trabajemos o lo que hagamos, podemos contribuir no sé, divulgar el conocimiento, de hablar de psicología y con ello reivindicar la psicología. O no sé qué piensas al respecto. Sí, qué interesante. Creo que pones en cuestión dos aspectos importantes en relación a la incertidumbre. Por una parte, el hecho de que pues mucho de la incertidumbre tiene que ver con nuestra relación con las demás personas, ¿no? Si existe la necesidad de certeza, también tiene que ver con una necesidad de pertenencia, con una necesidad de sentirte aceptado, de sentirte amado por los demás. Y a partir de ahí es que se generan muchos presupuestos al respecto. Pero también en general pues demuestra que tanto para la pertenencia como para otros aspectos funcionales de la vida la ilusión de certidumbre es necesaria. En este podcast no pretendemos crearle una crisis a las personas que nos escuchan, ni mucho menos pretendemos generar ansiedad ante el futuro al darnos cuenta de que no tenemos nada certero, sino todo lo contrario, ¿no? Percatarnos de que sí, efectivamente no hay nada certero, pero pues es importante que también nos demos cuenta de cómo funciona nuestro cerebro al respecto y de por qué es importante tener esta, ya no diría yo ilusión de certidumbre, creo que al final del episodio, mientras lo vayamos trabajando, encontraremos un término más adecuado al respecto, pero que al final de cuentas también es motivante, ¿no? Digo, no queremos caer
en una perspectiva completamente desesperanzadora de decir la vida no tiene sentido, la vida no vale nada, diría la canción aquí en León, Guanajuato. No tiene sentido porque no sabemos qué va a pasar, para qué lo intentamos y como quiera no sabemos. No buscamos eso, sino todo lo contrario. Efectivamente necesitamos la sensación de certidumbre para poder movernos, como decías, ¿no? Yo, si estoy aquí en el podcast es porque tengo la esperanza, que bueno, ya ahí me arrojo un concepto distinto, pero quiero pensar que esto puede ayudar a alguien, aunque sea una persona que lo escuche y que lo haga reflexionar y que diga, caray, yo con eso ya me voy a dar por bien servido. Y quizás nunca lo sabré, digo, a menos que me lo digan las personas directamente, pero nunca sabré realmente qué efecto tendrá el podcast, ¿no? Pero entonces ahí me gustaría lanzarte la pregunta, ¿no? Creo que van de la mano, podrían ir de la mano conceptos como certidumbre, esperanza, fe, inclusive. ¿Qué piensas tú? Wow, sí, creo que antes de iniciar a grabar, justamente tratábamos de ponernos de acuerdo y pensamos en este mundo que se define por los opuestos, la locura se define en función a la cordura y justamente en ese sentido tratábamos de definir la incertidumbre en función a su opuesto, la certeza, la certidumbre, pero me parece que lo pones muy bien sobre la mesa. Quizá la contraparte de la incertidumbre no sea la esperanza, no sea la certeza, sino más bien la esperanza. Me gusta pensar en la esperanza como la certeza, no la certeza de que algo puede o no pasar, sino la certeza de que algo tiene sentido por el simple hecho de que lo hagamos. Cuando tenemos esperanza, realmente no sabemos si eso que queremos hacer pueda pasar o no pueda pasar, sino más bien tenemos la certeza de que vale la pena hacerlo, de que vale emprender ese camino, de que vale la pena iniciar, no sé, una carrera, vale la pena trabajar, vale la pena tratar de llegar a las personas a través de hablar de estos conceptos para tratar de hacer sentido algo en su vida. Y quizá esta idea de esperanza, también de fe, creo que en cierto sentido la fe no, pensando en que no se asocie con alguna religión en particular, sino como esa capacidad humana innata que tenemos de esperar cosas que quizá nos trascienden. Retomando esta idea de que somos seres finitos, pues sí, somos seres finitos, que su existencia está atravesada y en función a muchas circunstancias, fenómenos en la vida, situaciones, personas, y que realmente quizá nuestro campo de acción es mínima, pero si tenemos la convicción de que cualquier acción que hagamos tiene un sentido, tiene un fin, puede trascender más allá del tiempo de vida que yo pueda estar aquí y que pueda prevalecer y pueda hacerle sentido en la vida a alguien, creo que desde ahí ya va cobrando, ya vamos tratando un poco de lidiar con esta idea de incertidumbre, que sí me encanta cómo pone sobre la mesa que quizá el opuesto de la incertidumbre no sea la certeza, sino la esperanza, el esperar que pueda pasar algo. Y sí, claro, creo que la idea no es asumir una condición nihilista en la vida y decir, no, pues ya, como lo decías con esta canción de la vida no vale nada, pues quizá no tenga un valor per se y más bien lo vaya comprando en función a los actos determinados que pueda yo asumir en la vida o estas certezas de que mis actos valgan la pena independientemente si hay un resultado o no. Eso efectivamente creo que es un punto muy interesante porque me llaman la atención dos conceptos que mencionas, ¿no? Que la esperanza no es como la confianza en que algo va a salir bien o que va a salir de cierta forma, sino que tiene sentido. Eso a mí me parece una definición muy interesante de lo que es la esperanza, porque de pronto somos muy resultadistas, ¿no? Como individuos se nos enseña a vivir basados en resultados, basados en el fin último, y de pronto nos olvidamos de ver el camino y de ver el propósito. Que bueno, ya cuando hablamos de propósito también de pronto lo asociamos mucho con, propósito, llegar hasta acá. Y te brincas todo lo que hay en medio, ¿no?
Entonces, eso lo relaciono con el otro punto que decías, que es el que tenga un fin o un fin, propósito. En este sentido de la esperanza, yo creo que se vuelve un concepto todavía más esperanzador, porque ya no depende del resultado último, depende más del posicionamiento en el momento actual. Sí, claro que para mí es importante que este podcast trascienda, no por fama, no por porque yo quiera ser popu, sino porque creo que como psicólogo firmemente creo que es importante llevar los conceptos de salud mental hacia los demás, y por eso es que lo estoy haciendo en este momento, ¿no? Independientemente del número de likes o del número de personas que lo lleguen a escuchar o las descargas o lo que quieras. Para mí me hace mucho sentido hacer esto en este momento independientemente del resultado. Y creo que cuando empezamos a ver la esperanza desde ese lugar, cobra un sentido completamente distinto. Ya no se trata de si sale bien o sale mal, se trata de que lo que estoy haciendo me llena en cierta forma, ¿no? ¿O no va por ahí más o menos? Sí, sí, creo que va por ahí. En ese sentido, creo que también pones nuevamente sobre la mesa algunas cuestiones que vale la pena revisar. Esta tendencia resultadista, digamos, no sé si sea resultado de nuestro desarrollo biológico, pero que tendamos preferir y que haya, digamos, mayor estimulación en nuestro sistema de recompensas, los resultados a corto plazo que aquellos que requieren más tiempo, que aquellas tareas que requieren más tiempo, quizá más esfuerzo, constancia, dedicación y que el resultado lo vamos a ver, no sé, en 20 años, en 15 años. Valdría la pena investigar si es, no sé, una cuestión biológica o, no sé, liberación de algunos neurotransmisores que se asocien con esta tendencia a preferir los resultados a corto plazo y que aquellos que implican un tiempo mayor, que implican que yo esté mayormente involucrado en una tarea, creo que valdrá la pena revisar qué sucede en nuestro sistema de recompensas frente a estas situaciones. Pero también otra situación que me gustaría analizar es esto que hablas al respecto y que me parece respuesta frente a estas situaciones de incertidumbre. Evidentemente es una condición inherente en la vida, el no saber qué esperar, pero vale la pena voltear a ver las motivaciones que tenemos en nuestra vida para hacer o no las cosas. Sí, claro, la motivación inicial de este podcast no es volvernos popus, volvernos populares o que haya 20,000 likes, sino que a mí me parece mi motivación particular es que lo que podamos hablar le haga sentido en la vida a alguien y particularmente yo lo veo como, también lo hablábamos en la semana, como un acto de resistencia. Creo que la vida, este sistema neoliberal, capitalista en el que vivimos, nos tiende a producir de cierta forma, nos tiende a producir homogéneos, productivos para el sistema y que generen ingresos. Y en ese sentido a mí me gusta pensar justamente en este acto como un acto de resistir quizá a las tareas que tenemos cotidianamente todos los días y tendemos a hacerlas luego de forma mecánica sin voltear a ver cuál es el sentido de eso que estamos haciendo. Y en ese sentido creo que vale la pena voltear a ver cuáles son las motivaciones intrínsecas de los actos que emprendamos o de las tareas que hacemos. Te digo, a mí me parece un acto de resistencia porque quizá con esto no haya un resultado o una recompensa en lo inmediato más que tratar y tener una charla amena que pueda ser escuchada y ser llevada a más personas, pero lejos de eso no hay una recompensa que vaya más allá, sino más bien el acto de asumir la responsabilidad de la propia existencia y decir, pues va, quizá no todos los días, en todo momento puedo decir lo que yo quiera cuando yo quiera, pero esta es una oportunidad y creo que se trata también de eso la vida, ¿no? De ir abriéndonos pequeñas brechas en los actos cotidianos que tengamos en nuestra vida, ir aprovechando esos pequeños espacios, resquicios que me hacen sentir bien y que quizás se ponen esta visión
tendiente en la vida de que todo sea productivo, de que todo tenga un fin, de que todo tenga un propósito de... Quizá también valdría la pena voltear a ver aquellas cosas que parecen sin sentido. Dicen por ahí que, bueno, se piensa regularmente que las personas locas, los estados de locura, se asocian a personas que han perdido la razón. Pero a mí me parece que el loco no es el que ha perdido la razón, el loco es el que la tiene toda. Entonces, pues hay que apostar por el sinsentido, por decir, no, pues yo no sé, o cosas que en sí no sé, no tengan un propósito establecido. ¿O qué piensas al respecto, amigo? Me gustó mucho la frase que dices, ¿no? El loco no es el que pierde la razón, sino el que la tiene toda. Digo, realmente es lo que decíamos en un inicio, ¿no? La ilusión de certidumbre y de pronto pensamos que lo sabemos todo. Y es muy común escuchar a personas que debaten de temas que no son su expertise, pero que aún así piensan que saben mucho al respecto. Y a lo mejor es lo que estoy haciendo yo en este momento, quizás, no lo sé. Pero pues es interesante, ¿no? Hablábamos en un inicio de la incertidumbre como esta condición inherente de que realmente pues no es así, no tenemos la razón en todo, no sabemos todo y es importante ser consciente de lo inmenso que es el campo de lo que no sabemos, que es 1000 veces, millones de veces mayor de lo que sí sabemos, pero que también depende mucho de en qué pones tu atención. Digo, si tú te concentras todo el tiempo en aquello que no sabes, pues lo puedes hacer desde distintos lugares, ¿no? Puedes concentrarte en lo que no sabes, buscando saberlo, o puedes concentrarte en lo que no sabes, pues desde una sensación de pánico, de ansiedad, ¿no? Como aquella persona que le da vueltas en su cabeza todo el tiempo, ay, estará pensando en mí, la habré regado con lo que le dije, etcétera, etcétera. Y es una incertidumbre que no va hacia ningún Que lado, eso no te solo lleva va a un hacia nuevo estarte conocimiento, sino te perturbando lleva a a ti un mismo, desgaste ¿no? físico. Mental al respecto, que muy diferente. No sé, nosotros que nos dedicamos aquí a la psicología como campo científico, en cierto punto, como a la pregunta pues lo que decías tú hace rato, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema de recompensa en este sentido em, de lo que decías de la inmediatez o las recompensas más a largo plazo? Creo que pues es una pregunta que es válida y que muchos investigadores se la haciendo y que se está trabajando desde estudios de neuropsicología y demás para ir comprendiendo un poquito más esa red neuronal. Pero ahí pues es muy distinto, ¿no? Inclusive la misma incertidumbre puede tener funciones completamente opuestas. La cuestión es cómo tú mismo lo vas abordando, ¿no? En ese sentido también lo que decías del podcast como un espacio de resistencia, pues yo podría estar pensando, ¿no? Como de, ay, ojalá sí pegue, ay, espero que la gente sí me escuche y a lo mejor entre más me concentre en eso, quizá menos atención pongo al mismo podcast y a la misma conversación que está haciendo esto, ¿no? Y al diálogo que estoy teniendo con un amigo de antaño. Entonces, pues ahí creo que va mucho de la mano del concepto de atención, ¿no? Una vez que ya tenemos claro que la incertidumbre es algo inherente, pues la cuestión es qué hacemos con ella, ¿no crees? Claro, ¿qué hacemos con ella y no dejar que ella haga lo que quiera con nosotros? En ese sentido, a propósito de lo que mencionabas de los campos del saber, creo que, y también con esta tendencia a buscar saberlo todo, luego la razón o las supuestas verdades se convierten en un paliativo frente a la incertidumbre, y que realmente más bien tienden a anestesiar los síntomas que devienen de la incertidumbre. O sea, no sé, miedo, ansiedad, sudoración y estas aparentes razones que vamos encontrando para darle sentido a la vida, más bien tienden a anestesiar quizá esos síntomas, repito, esos síntomas que devienen de estos estados de incertidumbre. ¿En qué sentido lo digo? A propósito de las situaciones de la vida cotidiana que tú planteabas, en donde pues realmente no sabemos y nos torturamos diciendo, ay, y si mejor hubiera comprado, no sé, una crepa de chocolate en lugar esta de plátano, pues me hubiera gustado más, ¿no? Pero pues son situaciones frente a las cuales,
pues no tenemos respuesta, más bien es buscar anclarnos en el pasado para pensar que puede ser mejor y en ese sentido, si la tendencia es voltear a ver al pasado para ver de qué manera puedo enfrentarme a situaciones de mejor manera y hacerlo de forma distinta, pues va. Pero si más bien es en esta tendencia torturante de, chale, ya la regué, pues así no está chido, pues más bien nos ancla en ese punto de nuestro pasado y realmente impide ver todas las posibilidades o las nuevas situaciones en las cuales yo podría posicionarme en una situación similar para tener una capacidad de elección distinta. Si en ese sentido no vamos aprovechando todo ese background de experiencias que vamos generando en la vida y tendemos a repetir de forma constante las situaciones que vienen a generarme incertidumbre, pues creo que sí valdría la pena volver a ver qué estamos haciendo o de qué manera lo estamos haciendo. Y creo que también es resultado de esta cultura generalizada en la vida que busca que hagamos las cosas siempre bien. Y creo que últimamente he encontrado, lo digo a título personal totalmente, un placer inmenso en hacer las cosas. No pensar en hacerlas bien o hacerlas mal, sino hacer las cosas, independientemente de cómo esto salga, porque lo planteabas con el podcast ahorita, de, ay, pues, me escucharán, no me escucharán, lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien. Pues yo creo que el punto es iniciar, ¿no? Es emprender y decir, pues sí, con miedo, con lo que sea, vamos a hacer las cosas. Quizá también es una actitud contracultural a esta tendencia de o hacer las cosas bien o no hacerlas. Porque creo que también hay una excesiva demanda en la condición humana, también a propósito del capitalismo, de hacer las cosas bien, de ser felices. Y si ser feliz es un derecho, por consiguiente es una obligación. Luego se impone la felicidad como una obligación y tenemos que hacer todo felices. No hay como no está esta posibilidad de hacerlo triste o enojado, no, tienes que hacerlo feliz, tienes que viajar feliz, tienes que trabajar feliz, tienes que tener una familia y tienes que ser feliz y todos estos imperativos se van volviendo cargas, y luego las cargas pesan, entonces entre más tiempo pasemos con esas cargas, pesan más. Quizá valdría la pena también aprovechar la incertidumbre para asumir una actitud contracultural, justamente estos imperativos de felicidad, de tienes que ser feliz, tienes que hacer tales cosas, tantas cosas, y entre más hagas, pues vas a ser más feliz. Y no, quizá también vale la pena aceptar la condición humana, decir, pues, quizá yo no lo sé todo, no sé si lo haga feliz, pero no sé si lo haga bien, pero venga, vamos a hacerlo. Y te digo, a mí me parece como un paliativo, un remedio, bueno, no un paliativo, más bien sí un remedio frente a la incertidumbre. Un muy buen remedio, creo yo. Fíjate que me dejaste pensando, ¿no? En esta idea de te concentras cuando estás, digo, ante una visión como la que mencionas, que es impuesta a nivel cultural, ¿no? De repente, vivimos en una cultura de la falsa felicidad, ¿no? En la que pues te dicen que está mal cualquier otro tipo de emoción que no sea la felicidad, ¿no? Desde chiquito te dicen no llore, no tienes por qué sentirte mal, o la clásica frase, ¿no? Como de, ¿por qué estás triste? Tú que tienes todo, mira, hay personas que tienen menos que tú y demás, ¿no? Y entonces de pronto se vuelve muy punitivo, se vuelve muy agresivo por parte del entorno, el deber ser feliz, ¿no? Y entonces ya no nos concentramos en ser felices, sino nos concentramos en que tenemos que serlo. Y paradójicamente con eso dejamos de serlo todavía más. Pero pues de ahí surge esto que mencionas, ¿no? Creo que, y era lo que hablaba yo la sesión anterior en relación a la terapia de aceptación y compromiso y al mindfulness, que también depende desde dónde lo estés viendo. Hace tiempo leía un artículo que era escrito por alguien de izquierda, dentro de la psicología, mejor conocidos como psicoanalistas, y que decía, ¿no? Que el mindfulness es una nueva herramienta capitalista que se utiliza para hacer que las personas
digan que están muy bien en el presente y así dejen de quejarse de lo mal que está el sistema, y entonces es como una herramienta de adoctrinamiento en la que te dicen, pues sí, podrás estar muy feo tu horario, podrás tener muy mala paga, podrás tener muchas cosas, pero mira, si meditas en este momento te vas a sentir en paz y entonces vas a poder seguir siendo un trabajador productivo, ¿no? Y nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene mucho que ver con desde dónde te estás posicionando con lo que haces. Si tú la felicidad la ves como un deber, entonces paradójicamente nunca la vas a alcanzar, porque nunca va a ser suficiente. Y entonces hay un momento de felicidad, pero pues qué va a pasar más adelante, ¿no? Y ay, estaba feliz y ya no estoy, entonces la felicidad no valió la pena, o no era felicidad plena, o yo qué sé. Y entre más estés concentrado en eso, pues peor, ¿no? Y por ejemplo, también lo que decíamos hablando del pasado, ¿no? Yo creo que el pasado te puede torturar mucho, pero también te puede enseñar muchas cosas. La cuestión es que, como tú decías, ¿no? Acabamos repitiendo y repitiendo muchos patrones del pasado porque no le damos la oportunidad de que nos enseñe. Nos concentramos nada más en la parte tortuosa, en la parte de lo que hice mal, pero nunca nos ponemos a pensar realmente, bueno, ¿por qué hice esto? ¿Por qué es que está mal? ¿Para quién está mal? ¿Para mí? ¿Para la sociedad? Etcétera, etcétera. Entonces, siempre que volteamos al pasado, por lo general lo hacemos para reprocharnos, para decir, ay, ¿por qué hice esto? O para inclusive comparar, ¿no? En el pasado, ay, yo era feliz cuando estaba así, pero ahora como ya no tengo eso, pues ya no puedo ser feliz. Y todo este tipo de ideas lo que demuestran es que el problema no es la incertidumbre, el problema no es la felicidad o no, el problema no es qué bueno o malo hice en el pasado, sino el problema es que nosotros nos concentramos únicamente en aquello que pareciera inalcanzable, ¿no? En aquello que como si fuera una barrera más que nos aleja todavía más de la felicidad. O no sé si ya me fui mucho del tema o qué piensas tú. No, 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 no. Creo que seguimos hablando de lo mismo y en ese sentido diría Freud que repetimos para no recordar. Repetimos esas conductas en esta incesante compulsión a la repetición y repetimos justamente para no recordar esos estados dolorosos, esos estados de ansiedad, de miedo, de lo que sea. Lo repetimos en el acto para no recordarlos en lo psíquico, pensando en Freud y también para asumir este posicionamiento desde la izquierda de la psicología llamado psicoanálisis. este, sí, o sea, te digo, a mí me parece en ese sentido que sí, existe esta compulsión y se explica muy bien desde el psicoanálisis. Pero también con esto que decías al respecto de que quizá nos enfoquemos sí, que tendamos a focalizar nuestra atención o particularizar las situaciones negativas. También recuerdo cierta frase de Star Wars que en el episodio 7 no recuerdo quién lo decía, pero decía, no luches contra lo que odies, salva lo que amas. Y creo que se trata de eso, no de luchar incesantemente contra este sistema capitalista que nos produce en serie homogéneos y chalala, sino salvar lo que amamos desde donde lo amemos, que en este caso es la respuesta es la psicología. Pero también yo le agregaría esta frase de, sí, claro, no hay que luchar contra lo que odiamos, hay que salvar lo que amemos, pero sin que eso signifique ser ciego ante las injusticias, por ejemplo. Y esto lo digo a propósito de, claro, el mindfulness que nos ubica aquí y ahora, sí, nos hace darnos cuenta y dimensionar en qué lugar estamos parados frente a la sociedad. Y claro, sí, nos hace valorar lo que tengamos, pero en ese sentido, lo repito, no hay que ser ciegos ante lo que se nos presenta en la vida como injusto, como una situación de desigualdad. Y claro, hay que valorar lo que uno tiene, pero hay que buscar crear contextos en los que las personas puedan tener acceso quizá a los privilegios que yo tuve. Y en ese sentido, seguir buscando, pues,
mejores condiciones para la vida. Esto en el tema, en una cuestión social. En lo individual y en lo particular, sin duda también creo que vale la pena, sí, ubicarnos aquí en el presente, aquí en el ahora y justamente, como lo decías, darnos esa oportunidad de aprender de esas situaciones. No se trata tampoco hacia el interior, hacia nuestra vida psíquica, de ir olvidando esas situaciones que nos causaron miedo, estrés, angustia, esas situaciones de fracaso, sino más bien de asumir la situación, eh, y el compromiso de que quizá no quiero volver a que me pase esa situación y no volverme a encontrar en este estado por la misma situación. Quizá ya mañana me vuelva a sentir triste, decepcionado o que enfrente un fracaso, pero pues esperemos que pueda ser como resultado de situaciones nuevas que se van presentando en la vida. Y más para esta generación, yo creo que a propósito de los memes que hablan de la generación de cristal, que no sé si nos tocó a ti y a mí, amigo, que seamos que nos ubiquemos dentro de esta generación de cristal, pero creo que también en la nuestra, pues, crecimos en respuestas y creo que a lo largo de nuestra vida hemos aprendido a convivir con la incertidumbre. Creo que se nos ha lanzado a una lucha incesante se nos ha lanzado un mar incesante de ideas distintas, en los campos del conocimiento. Creo que ahora tenemos acceso a muchos saberes, muchas voces, muchas epistemologías, y eso también pone en cuestión la incertidumbre a la cual nos enfrentemos de que ya ni siquiera en las disciplinas puede haber cierta certeza. En la investigación, por ejemplo, hay incesantes y constantemente nuevos artículos, lo que sea, que invalidan conocimientos previos y que quizá lo que tú y yo comenzamos a estudiar hace 5 años, ahora actualmente es inválido, ya ni siquiera en estos campos hay certeza. O no sé qué piensas al respecto. Pues es que en ningún lado la hay. Creo yo que sí, efectivamente, como dices, la ciencia, la psicología como ciencia, avanza a pasos agigantados todos los días. Efectivamente, mucho de lo que nosotros estudiamos en un primer momento quizá ya esté descontinuado, pero también eso es un signo muy importante de eso, de que como decías en un inicio, ¿no? Estamos en un constante movimiento. El podcast se llama En relación a una canción de Jorge Drexler y aquí les voy a recomendar otra que precisamente me gusta mucho, que se llama Movimiento, y habla de eso, de que pues como seres humanos, como sociedad, como cultura, pues estamos necesitamos movernos porque si no fallecemos, perecemos. Y en ese sentido creo que es y parte muy importante, el avanzar junto con la incertidumbre. Porque entre más sabemos, más nos damos cuenta de lo que no sabemos. Entonces es un ciclo sin fin de cosas que no podremos saber, pero que depende mucho de cómo las estemos tomando. Y quizás es la parte más crucial, como decías. Eh, no sé cuál sea la palabra adecuada, de pronto me viene a la mente entrenarnos, pero creo que suena muy poco adecuada en este punto. Creo que es más bien como irnos desarrollando cada uno para afrontar y saber lidiar con la incertidumbre desde otro lugar, que tampoco es sencillo. Si hablábamos en un inicio, bueno, hace un momento que el pasado lo vemos como tormentoso, que la felicidad la vemos como un deber ser, que sin fin de cosas que nos hacen cada vez ser más también infelices o menos seguros de nosotros mismos, menos confiados, pues tiene mucho que ver ya no solo con el nivel social, sino con lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Y es la manera en la que sabemos hacer las cosas, tristemente. No es tan fácil como decir, ay, pues mira, estás triste, pues ya no estés triste, ¿verdad? O, ay, sé feliz, mira, contempla lo bello que es la vida. No, nosotros como psicólogos, mejor que nadie deberíamos de saberlo, eh, es un proceso que requiere de trabajar de poco a poco, ¿no? Y por eso la invitación, pues, a la audiencia es, si lo has considerado, si lo piensas en acudir al psicólogo, pues creo que es una de las mejores inversiones que se pueden hacer, y no lo digo porque yo sea psicólogo o porque vayas conmigo, ¿verdad? Sino porque creo firmemente que todos esos patrones de ir repitiendo, de ir
viviendo la vida desde el deber ser y desde la tortuosidad del pasado, pues son cosas con las que llevamos tanto tiempo conviviendo que no es tan fácil como moverlas del lugar en un primer momento, y que moverlas permita después, como decías tú, ¿no? Enfocarnos en un fin último, como decías, luchar por lo que amamos y no ser... Yo no lo añadiría, como dices tú, el no ser ciego a las injusticias, porque realmente cuando eres plenamente consciente de lo que amas, creo que mucho tiene que ver con eso, ¿no? No me acuerdo de quién es esta frase que decía, aborrezco todo lo que hace daño a lo que amo, y que tiene que ver con eso, ¿no? De pronto el odio está muy mal visto, pero también bien encaminado, pues es una emoción válida del ser humano, ¿no? Y entonces, en la medida en la que soy consciente de lo que quiero lograr, de lo que es importante para mí, pues también empiezo a luchar por ello, ¿no? Como decías tú, si para ti es importante esto, crear conciencia, buscar mejorar las condiciones de las demás personas, pues a lo mejor que tiene que ver con esa empatía, con ese deseo de buscar justicia, y que también es parte de lo que uno desea. Y pues, por último, también quería como aterrizar la idea que dejé pendiente hace un momento en relación al mindfulness, como decías. Habrá quien lo pueda ver como una herramienta anestesiadora que haga que las personas sigan viviendo en conformidad, pero pues a final de cuentas depende de cómo lo utilicemos cada quien, ¿no? El mindfulness es una herramienta muy poderosa que nos permite ubicarnos en el aquí y en el ahora, y a partir de ahí tomar una postura, como decías tú, pero no es tan fácil como decir, ay, voy a meditar 10 minutos y ya con eso va a cambiar mi vida, sino que es todo un trabajo de acompañamiento que muchas veces vale la pena que se haga a través del acompañamiento psicológico, y que a partir de ahí podamos entonces emprender pues la propia misión, la propia vocación en la vida, que no tiene que ser la misma para todos, obviamente, ¿no? De pronto ahorita nosotros hablamos con mucha pasión el psicólogo y de llevar la salud mental a los demás, pero digo, no es la única misión que hay en la vida, es la misión que nosotros sentimos en este momento, pero cualquier persona desde el lugar en el que esté puede hacer un cambio, puede hacer una incidencia, a lo mejor no a nivel social, no a nivel mundial, pero en el contexto en el que se está, si uno está bien centrado en lo que le es importante, ya de ahí se puede empezar a definir qué es lo que se puede hacer al respecto. Sí, y justamente, lo hablabas, el mindfulness es justamente eso, una herramienta. Y las herramientas no son buenas o malas, simplemente están ahí para hacernos la vida más llevadera, más sencilla, y en ese sentido vale la pena aprovecharlas. Como todas las herramientas que se nos presentan en la vida, no nacemos sabiéndolas usar o no las usamos de la manera adecuada en el primer momento en que las usamos. Yo hasta la fecha nadie me ha enseñado a usar un desarmador de forma adecuada. Sigo sin saber usarlo porque también acepto el compromiso de que no he aprendido, pero si en algún punto hubiera existido algún acompañamiento, lo haría de mejor manera. Y creo que en ese sentido funciona el mindfulness. Si hay alguien que nos acompañe o nos enseñe de qué manera poder utilizarlo, creo que se convierte en una muy buena herramienta para, repito, haga más llevadera nuestra vida, y creo que también nos ayuda a encontrar respuestas frente a situaciones de la vida cotidiana. En ese sentido también quisiera mencionar que, como lo dices, no hay certeza en nada. Y hace poco veía y trataba de entender un principio que se aplica en la física que se llama principio de incertidumbre, que es este concepto de la física, de la física newtoniana, donde plantea que para medir temperaturas o medir cualquier situación en la vida no hay un punto exacto, más bien se miden en rangos, o sea, no sé, del rango de 20 a 25, y en este punto intermedio de 20 a 25 hay una infinidad de posibilidades en las que se puede ubicar la temperatura en determinado momento. Y si incluso ya se nos presenta en la física como un principio universal, pues es complicado que en la toma de decisiones pues no existe,
exista la posibilidad de encontrar alguna certeza. Y creo que, claro, el punto no es en ese sentido tratar de alejarnos de de todas las dudas en la vida, sino de vivir con ellas, de aceptar lo que sé y lo que no sé, y con base en ello ir afrontando la situación, la vida de diferente forma, avanzar junto con la incertidumbre, de la mano con la incertidumbre, como lo mencionabas, y claro, si bien es cierto, somos texto, diría Roland Barthes, texto que está compuesto por palabras, que si, texto que está formado por letras, y que si nos unimos con otras letras podemos formar fonemas, y si formamos fonemas podemos establecer un diálogo, y en ese sentido creo que de eso se trata la vida, de ir uniendo las letras en la vida que somos con algunas otras para establecer fonemas y crear en conjunto diálogos. Y creo que en ese sentido se plantea me gusta pensar que puede ser un remedio también frente a la incertidumbre, que también yo creo que si hablamos de remedios contra la incertidumbre nos hace pensar que es una enfermedad, remedio, enfermedad en esta vida que se define por oposiciones, pues no creo que sea el caso, más bien es una condición de vida, la incertidumbre, y como tal valdría la pena ir asumiéndola. Sí, efectivamente, asumirla, pero también yo diría saber focalizarla. Creo que, como decíamos hace rato, el problema no es la incertidumbre misma, porque no está mal. Todo lo contrario, creo que, como decíamos, la pregunta puede ser muy punitiva, muy castigadora, pero también puede generar apertura hacia nuevos conocimientos, hacia cosas que nos hagan crecer. Al final de cuentas, lo que nos mueve, diría yo, es la pregunta, ¿no? Digo, en el momento en el que dejamos de preguntarnos, que de hecho es una frase de alguien, ¿no? ¿Tú te acuerdas de quién? No. La verdad, sí me suena, pero no recuerdo el origen de la frase. Bueno, igual, si alguien que nos escucha se acuerda, nos puede comentar ahí en Facebook. Porque yo la verdad, no me acuerdo en este preciso instante de quién es, pero el momento en el que morimos es cuando dejamos de hacernos preguntas, ¿no? Porque ya si nada te interesa, si nada te motiva, si nada quieres saber, pues ya hasta ahí, ¿qué más puede darte la vida, no? Entonces, creo que la incertidumbre no es per se, no es en sí misma una enfermedad, como decías tú, sino que la enfermedad viene del darle vueltas a esa incertidumbre y de que se vuelva una incertidumbre agresiva, una incertidumbre que nos genere ansiedad, que nos genere, pues sí, todas estas cuestiones que al final nos enferman. Más bien, como decía, yo creo que tiene mucho que ver con vivir con ella, pero desde el focalizarla, ¿no? Hablábamos hace rato de la atención y entonces a mí me parece muy paradójico esta cuestión de la incertidumbre porque nosotros por lo general tendemos a querer saber, ¿no? Dicen por ahí la curiosidad mató al gato y los seres humanos somos muy curiosos cuando nos dicen, este, ay, te tengo un chisme que contar y ahí estamos esperando, ¿no? Como, ay, ¿qué será? Oye, ¿qué crees que pasó? Y luego algo se mueve en nosotros y es como, ¿qué pasó? Eh, y en general tratamos como de saber las cosas, de tener certezas, como decías tú, de creer que todo está bajo control, pero eso por lo general termina siendo también una fachada, porque nos gusta mucho saber, menos cuando se trata de nosotros mismos, en el sentido de tus emociones, por ejemplo. Realmente, como persona, ¿qué tanto le dedicamos de tiempo o qué tanta introspección hacemos para decir cómo me siento, cómo estoy, me siento satisfecho con lo que tengo en este momento, me siento triste, me siento, no sé, sin fin de cosas y por lo general buscamos como pretexto otras cuestiones y evadimos la certeza de las emociones, que es algo que sí está a nuestro alcance, ¿no? Nos concentramos mucho en lo que no podemos saber y eso nos genera ansiedad, pero no volteamos a ver hacia adentro y no volteamos a ver cómo nos sentimos cuando eso sí es algo que está a nuestro alcance y que en la medida en la que podamos ir desvaneciendo un poquito esa incertidumbre de lo que siento, del cómo estoy, del cómo asumo mi posición ante la vida en este preciso instante, eso nos, por lo menos esa claridad,
creo que es suficiente para enfrentar la vida desde otro lugar. ¿O tú qué piensas? Eso, sí, justamente, creo que tocas un punto medular, súper importante en lo que respecta a la incertidumbre y que son las pocas certezas que buscamos hacia adentro, ¿no? Si de algo somos responsables en la vida, es únicamente de lo que hay de la piel para adentro. O sea, nuestro cuerpo, cómo lo cuidamos, nuestras emociones, sentimientos y realmente el voltear adentro de eso que hay de la piel para adentro quizá nos ayude también a focalizar esta incertidumbre hacia distintos lugares. Evidentemente, a lo largo de la historia y el tiempo que pasemos con nosotros mismos, podemos ir iluminando esos resquicios de oscuridad e incertidumbre, por ejemplo, en nuestras emociones. Ya sé que estoy repitiendo patrones en, no sé, mi dinámica amorosa, entonces, sigo repitiendo los patrones que voy repitiendo para no hacerlo evidente. No, creo que se trata justamente de evidenciarlo, de que salga a la luz, de traerlo a la luz, pero creo que eso implica un acto de reflexión, ¿no? De detenerse a pensar en lo que hay uno mismo. Y creo que eso también me parece todo un reto frente a las condiciones de vida que llevamos, el ritmo de vida, quizá en la mayoría de los casos tan acelerado que se tiende a llevar en las personas. Entonces, creo que es un reto, significa un reto. Lo decías también hace rato, nos han enseñado a relacionarnos de determinada manera y es lo que sabemos hacer. Entonces, hacer nuevas cosas, el tomar la decisión de hacer las cosas de forma distinta, creo que duele. Porque tomar una decisión es renunciar a las otras posibilidades. Y las renuncias duelen, duelen en el cuerpo. Entonces, pero, pues, claro, nos pueden llevar digamos, conocernos un poco más, ya lejos de, digamos, una recompensa. Creo que la única recompensa que también puede llegar a largo plazo, es para uno mismo, para decir, no quiero continuar con la repetición de ciertos patrones que tienden a ser dolorosos en la vida, entonces pues creo que vale la pena voltear hacia adentro, elegir, lo cual significa renunciar a algunas otras cuestiones. Y bueno, siguiendo esta secuencia de pensamiento, pues el renunciar duele en el cuerpo, que claro, es necesario en la vida y creo que también esa es una otra condición de vida, el afrontar procesos dolorosos, pero bueno, yo creo que el dolor en sí ya será tema para otra conversación. Sí, claro, y que de hecho es un poco de lo que decíamos también la sesión pasada, ¿no? Cuando hablábamos de la burla que se hace a esta pregunta de con eso cómo te sientes y que nos burlamos porque es incómoda. Em, Como dices, si bien lo que decían hace un momento nos gusta saber menos cuando se trata de nuestras emociones, es precisamente porque es más incómodo. Es mejor saber del vecino que saber de uno propio, ¿no? Es más sencillo y más tolerable verlo desde una posición ajena, lejana, que vivirlo en carne propia. Y entonces, pues a final de cuentas, ahí es donde viene la situación. Obviamente la incertidumbre, como decíamos, descoloca, nos hace sentir como en tierra de nadie, como que no sabemos dónde estamos pisando. Y es incómodo sentir eso en ciertos temas, ¿no? Y pues mucho más en los temas referentes a nosotros mismos. Es muy incómodo ponernos en esa posición de, caray, no me había dado cuenta de que no me siento satisfecho con cómo estoy en este preciso momento, pero lo había estado evadiendo. Es una posición muy incómoda porque entonces a partir de ahí pues te queda la pregunta, ¿y qué vas a hacer al respecto? Y esa suele ser una pregunta que no sabemos lidiar con ella la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, ¿no? Lo decías tú en este sentido del aprender del pasado y del que somos responsables nada más de nosotros mismos, de pronto esta pregunta hacia adentro incomoda y que de hecho sí escuchas a las personas, ¿no? En esta idea que decías tú de repetir patrones, yo creo que todos hemos escuchado a alguien que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Pero realmente es una pregunta retórica, porque el 90% de las veces las personas no la dicen en serio, o sea, no buscan la respuesta realmente, solo es como un por qué me pasa esto, pero no quieren saber la respuesta porque muchas veces esa respuesta del por qué te está pasando eso tiene que ver con cuestiones también inconscientes, con cuestiones propias de ti, de repetición de patrones, como decíamos, de seguir haciendo cosas
que nos enseñaron en el pasado, pero que no hemos sabido enfrentar ni trabajar. Entonces, digo, es toda una travesía, no es algo sencillo, y como conclusión del programa de hoy creo que sería importante hablar de eso, ¿no? Si bien ahorita la incertidumbre está de moda por el COVID, creo que es importante que la empecemos a repensar y que nos demos cuenta de que también esta incertidumbre del día de hoy, pues es una oportunidad. El que se vea tan obvio para nosotros ahora el no saber qué va a pasar en el futuro, que nos haga valorar un poquito más el presente y que nos haga valorar un poquito más el lugar en el que estamos parados aquí y qué queremos hacer al respecto una vez que sepamos bien en dónde estamos parados. Claro, sí. Esta pregunta retórica que planteabas también ya para ir concluyendo de por qué a mí y solo a mí me ha tocado ser yo, creo que sin duda evidencia muchas circunstancias y bueno, creo que evidencia particularmente que todas y cada una de mis circunstancias en la vida son únicas. ¿Por qué a mí y solo a mí me ha tocado ser yo? ¿Por qué a mí y solo a mí me ha tocado tener que enfrentarme a esta situación? Pues porque soy yo, como diría Ortega y Gasset, no, soy yo y mis circunstancias. Y si no las salvo a ellas, no las salvo a mí. Creo que en ese sentido también me gustaría pensar este, que la incertidumbre como circunstancia de la vida hay que asumirla. No hay que negarla, no hay que reprimirla, no hay que hacer como que no está, no hay que ser ciegos ante ella, sino más bien darnos cuenta que estará ahí, nos acompañará y creo que entre más rápido aceptemos que caminaremos junto con ella de la mano y con muchas otras circunstancias en la vida, se puede ir haciendo más llevadera la situación. Repito la pregunta, ¿por qué a mí y solo a mí me ha tocado ser yo? Pues porque mis circunstancias son particulares y únicas y creo que en ese sentido, como lo que mencionabas, vale la pena responsabilizarse de esas circunstancias, asumirlas y con base en ello ir aceptando esas cosas que quizá siguen siendo inaceptables en mi vida. Y pues sí, a mí me gustaría concluir, creo que es una invitación bastante válida para las personas que nos escuchen, que nos escuchan, que nos hagamos cargo de nuestra incertidumbre. Y pues bueno, creo que es todo por hoy en nuestro sumario de ideas, ¿no, amigo? Sí, como dices, eh, creo que un punto importante es que como seres humanos nuestra atención es limitada. Digo, lo que no sabemos es infinito, pero podemos concentrarnos un poquito en qué nos queremos concentrar más bien de lo que no sabemos. Porque en eso que te concentres va a determinar mucho si eso te da para abajo o si se vuelve un catalizador para que tu vida vaya mejor. En la medida en la que estés dispuesto a responder esas incertidumbres y a crear nuevas. Claro, darnos la posibilidad de crear nuevas incertidumbres que realmente luego a la larga pueden traducirse en nuevos aprendizajes, que creo que también se trata de esto, este podcast, de aprender, aprender en el camino, escuchar a las personas si en algún momento así lo desean, pero también particularmente hacernos escuchar, que también se vuelve una situación bastante interesante el hacernos escuchar y sacar nuestras dudas y compartir estas dudas con alguien más puede también ser un mecanismo bastante interesante para crear aprendizaje, para crear comunidad. Y pues bueno, creo que sería todo por hoy, ¿no, amigo? Sí, vamos a terminar el día de hoy. Ya se alargó un poquito más que la semana pasada, pero el tema daba para mucho. Y pues con esto concluimos el episodio de hoy. La siguiente semana, que ya va a ser más próxima a finales de octubre, principios de noviembre, pues ya estaremos abordando la temática de la muerte y el miedo, sobre todo en relación a estas fechas que se vienen, Halloween como fecha gringa y el Día de Muertos como fecha mexicana. Vamos a hablar un poquito de estas temáticas la siguiente semana para ver que estén al pendiente y que nos escuchen de aquí a la siguiente semana. Exacto, sí, el miedo y la muerte también condiciones con las que hay que vivir en la vida y para que nos escuchen también síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, también en Instagram y escúchenos en Spotify. ¿Algo más que se nos pase, amigo?
sería todo, pues ahí estamos al pendiente. Cualquier cosa nos pueden mandar inbox por Facebook, nos pueden comentar en nuestras publicaciones y como decíamos en un inicio, la idea es crear comunidad, entonces siéntanse con la libertad de acercarse y pues vamos continuando, seguimos continuando, dicen por ahí, ¿no? Pues si no hay nada más que agregar, pues yo fui David Díaz, Jorge López. Esto fue Inoportunos, hasta la próxima. Estamos vivos porque estamos en movimiento, diría Drexler. Exactamente. Bye.